Programa de capacitación de la gestión integral de los recursos hídricos y construcción de portafolios para la inversión. Exponente, economista Rosa Carrión Bárcena. Temática, Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones Invierte PE. Programación multianual y gestión de inversiones en el marco del Invierte P. Eh, bueno, iniciamos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar hoy? El contenido, el sistema de programación multianual de inversiones, el Invierte P, el marco legal, los órganos del Invierte P, el ciclo de inversión que, que consta de la programación multianual de inversiones, formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento. Eso es lo que vamos a desarrollar hoy. Bueno, sabemos que el Estado peruano tiene 11 sistemas administrativos, que su finalidad es regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública, ¿no? Con el objetivo de promover la eficacia y la eficiencia en el uso. También se define como que son todos aquellos que tienen por objetivo regular el uso y buen manejo de los recursos públicos. Todos los sistemas administrativos tienen como entes rectores a entidades del Poder Ejecutivo, a excepción del sistema administrativo de control que está a cargo de la Contraloría General de la República. Entonces, el sistema de programación multianual de inversiones es un sistema administrativo vinculado a la inversión pública. Iniciamos. A ver, un marco normativo. Dentro del marco normativo, ese sistema se crea con el decreto legislativo número 1252 y la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es publicada en el año 2019, el 23 de enero. Ha tenido modificaciones, ¿sí?, en el 2020 y ha sido publicado el 28 de octubre. Y vamos a recordar un poco la transición del SNIF al Invierte, ¿no? Recordemos que el SNIF tenía como finalidad la calidad de las inversiones y el Invierte tiene como finalidad netamente el cierre de brechas. Entonces, en el 2001 se crea la ley del SNIF, que solamente aplicaba a gobiernos nacionales y gobiernos regionales. En el año 2002 emiten, ¿no?, la ley de bases de descentralización, que ya incluye los gobiernos locales en el Sistema Nacional de Inversión Pública. En el 2004 empieza la transición e ingresan los primeros gobiernos locales. O sea, en el 2002 estamos incluyendo, pero en el 2004 recién están ingresando. En el 2007 eh, inicia la presencia de asistencia técnica permanente en todas las regiones y se descentraliza el Sistema Nacional de Inversión Pública. Luego, en el 2011, aparece una nueva directiva en el cual se moderniza el SNIF. Esta directiva hace énfasis en lo que son los estudios de preinversión, la implementación del banco de proyectos y las verificaciones de viabilidad. En el 2013 se implementan los comités de inversiones y contenidos mínimos específicos. Ya un par de años después, inicia la reforma del SNIF con la ley de creación del INVIERTE-P, que se aplica de manera progresiva hasta el 2018, en el cual sale el reglamento de la directiva, ¿no? Órganos del Invierte. Bueno, el Invierte P, su ente rector es la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones. ¿De qué se encarga esta Dirección General? De emitir directivas, metodologías relacionadas al ciclo de inversión, aprobar los perfiles profesionales de los responsables de las oficinas de programación multianual de inversiones y unidad formuladora, consolidar la programación multianual del Estado,
y también emitir opinión sobre proyectos o programas financiados con endeudamiento externo del gobierno nacional, además de brindar capacitación y asistencia técnica, ¿no? Otro órgano importante es el órgano receptivo, que está liderado por el titular de la entidad. En el caso de ministerios, por el ministro, gobiernos regionales, los gobernadores, y los gobiernos locales, los alcaldes. ¿Qué hacen ellos? Aprobar la programación multianual de inversiones, designar al responsable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, aprobar las brechas identificadas y los criterios de priorización asociados a su programación multianual de inversiones, además de aprobar las modificaciones del PMI cuando cambian los objetivos, metas e indicadores. Otro órgano es la OPMI. Sus funciones: elaborar el PMI, elaborar el diagnóstico de brechas, propone los criterios de priorización de la cartera de inversiones, elabora y actualiza la cartera de inversiones, realiza seguimiento y monitoreo a las inversiones. También, desde este año ya ha iniciado la implementación de las evaluaciones ex post. Si bien estaban en la directiva desde el inicio, estas no estaban siendo aplicadas. Esto es liderado por el Ministerio de Educación, que desde el año 2022 ha empezado a hacer un filtro de las inversiones que por defecto tienen que pasar la evaluación ex post. Y finalmente el OPMI aprueba las modificaciones del PMI, cuando cambian los objetivos, metas, indicadores, al igual que el órgano resolutivo. Ahora, la unidad formuladora. Pero antes de pasar a la unidad formuladora, la OPMI es la oficina encargada de registrar a la unidad formuladora. Por eso es que primero el órgano resolutivo, el alcalde, el gobernador regional, el ministro, acredita al responsable de la OPMI. Y luego la OPMI acredita la unidad formuladora, el responsable de la unidad formuladora. Recordemos que hay perfiles mínimos, tanto para la OPMI como para la UF, y se emite estos formatos debidamente firmados ante la DGPMI para su verificación, ¿no? En el caso de la unidad formuladora, ¿cuáles son sus funciones? Elaborar las fichas técnicas y estudios de preinversión, registrar en el banco de inversiones. La unidad formuladora son los únicos que pueden registrar las fichas técnicas y estudios de preinversión en el banco, aprobar las inversiones no consideradas proyectos de inversión, como son las IOR o los programas, y declarar la viabilidad de los proyectos de inversión. Además de esto, la UF acredita al responsable de la unidad ejecutora de inversiones. ¿Y qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Elabora el expediente técnico, documento equivalente, y es responsable de la ejecución física y financiera de las inversiones. A manera de resumen, dentro del ciclo de inversión, la OPMI está presente en las 4 fases. La unidad formuladora desde la fase de formulación y evaluación y ejecución. La unidad ejecutora únicamente en la fase de ejecución. Y bueno, los principios rectores del sistema, ¿no? Como les decía al inicio, es el cierre de brechas a través del acceso a servicios públicos. También, otro principio rector es que la programación multianual de inversiones vincula sus objetivos, ya sea a nivel nacional, regional o local, al Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, ¿no? A lo que conocemos como la articulación multisectorial. Y con esta priorización y asignación multianual de fondos públicos para realizar el proceso presupuestario, de acuerdo a las proyecciones del marco macroeconómico multianual. También, otro principio rector es la efectiva prestación de servicios, estrechamente vinculado al cierre de brechas. Y lo más importante, con enfoque territorial. También tiene un principio rector que es muy importante, y voy a leer tal cual lo estipula.
Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la sociedad. Más adelante vamos a ver ejemplos de algunos proyectos en función a los costos de inversión y los beneficiarios. También la inversión se programa teniendo en cuenta la previsión de recursos para su ejecución y su adecuada operación y mantenimiento mediante la aplicación del ciclo de inversión. Y finalmente, otro principio rector es la gestión de la inversión, ¿no? Que se promueva de manera transparente y calidad a través de la competencia. ¿Y el ciclo de inversión en qué consiste? 4 fases. Iniciamos con la programación multianual de inversiones, el PMI. ¿Quién se encarga de hacerlo? La OPMI. ¿Qué hace la OPMI? Programa y prioriza las inversiones orientadas al cierre de brechas. La segunda fase, la formulación y evaluación. ¿Quién se encarga? La unidad formuladora. ¿Y qué hace la unidad formuladora? Como estipula su denominación, su nombre, formula inversiones priorizadas orientadas al cierre de brechas. La tercera fase, que es la ejecución, se encarga la unidad ejecutora de inversiones. ¿Qué hace la unidad ejecutora de inversiones? Elaborar el expediente técnico o el documento equivalente y la ejecución física de la inversión, ya sea un proyecto o sea una IOR. Y en la etapa de funcionamiento, una vez que ya hemos implementado nuestra inversión, hemos construido, hemos fortalecido capacidades, hemos adquirido equipamiento, en la fase de funcionamiento, ¿qué hace el OPMI? Actualiza el estado de las inversiones y evalúa y retroalimenta la cartera de inversión. Eh, en esta fase de ciclo de inversión, es muy importante el trabajo en conjunto que realiza la OPMI con la Unidad Ejecutora de Inversiones, porque cuando actualiza el estado de las inversiones a través del formato 11, anualmente, registramos todas esas inversiones que han concluido su intervención, pero en el marco de la norma indica que solamente los que cuentan con liquidación física y financiera, ¿no? Y ahora iniciamos. Y bueno, ¿qué entendemos por inversión pública? También bueno, es lo que establece la propia directiva y lo vamos a encontrar en los documentos del MEF. Y se define de la siguiente forma, que se entiende por inversión pública toda erogación de recursos de origen público destinado a crear, incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y o capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios y o producción de bienes a través de inversiones. Cuando hablamos de inversiones nos referimos a los proyectos y a las IOR, ¿no? O sea, creamos, incrementamos, mejoramos o reponemos. Ahora vamos a pasar a desarrollar cada fase y qué es lo que tiene en particular. O de repente tienen alguna pregunta. Creo que no hay preguntas, ¿no? Bueno, la primera fase, ya a manera de resumen, habíamos iniciado, que es la programación multianual de inversiones. Pero para entender la programación multianual de inversiones, hay conceptos previos. El primer concepto, siempre hablamos de brechas, decimos que el invierte P tiene como objetivo cerrar brechas, pero ¿qué es un indicador de brecha, no? El MES define como una expresión cuantitativa para medir la situación de las brechas de servicios públicos o de las necesidades de servicios públicos, ¿no? ¿Y qué es el diagnóstico de brechas? El diagnóstico de brechas es un instrumento que permite identificar y estimar las brechas que existen en el territorio. Cuantificamos, por ejemplo, en el caso de defensas ribereñas, ¿cuántos metros cúbicos cuadrados de defensa ribereña necesitamos para un determinado territorio dentro de un distrito? ¿Cuántos se encuentran
condiciones para seguir prestando el servicio y cuántos no, cuántos deben de ser renovados. Ahora, los criterios de priorización son parámetros que permiten la jerarquización de las inversiones. Ponemos en un orden, damos un orden a qué es más importante, pero más que importante, qué es lo que necesita o demanda, qué es lo que necesita o demanda la población, el territorio donde estamos desarrollando a donde estamos adscritos, ¿no? Y finalmente la cartera de inversiones, que es el conjunto óptimo de inversiones, proyectos EIOAR orientadas al cierre de brechas o de acceso a servicio de un territorio. Y el PMI tiene 6 etapas. Primero, elaboramos y publicamos el diagnóstico de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios. ¿Qué quiere decir? Hacemos un diagnóstico de nuestro territorio, identificando cuáles son aquellos servicios públicos con los que no contamos o que no, o que ya no prestan un servicio de calidad. Por eso es que hablamos mucho o vamos a escuchar decir sobre las brechas de cobertura y de calidad. ¿A qué nos referimos con una brecha de cobertura? Cuando no existe el servicio, y calidad cuando debemos de mejorar el servicio. La segunda etapa es la elaboración y publicación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios. Esta publicación se realiza en el módulo de programación multianual de inversiones. Debe de estar visado por el titular de la entidad, por el órgano resolutivo, y tienen plazos establecidos. ¿A través de qué documento o cómo sabemos cuáles son los plazos establecidos? Todo eso lo establece el anexo, el anexo 4, perdón, el anexo número 6, que anualmente el Ministerio de Economía y Finanzas actualiza. Entonces, para la elaboración de la cartera del 2023 al año 2025, ya han salido los lineamientos y los plazos. Debemos de cumplir plazos porque el MEF también anualmente hace una evaluación. No evalúa al operador, eso también es importante mencionar. Evalúa a la entidad. Si ha cumplido el plazo, si están todos los documentos debidamente subidos en el sistema. Y ahora, cuando terminemos de describir estas 6 etapas, vamos a entender por qué es importante realizar esto. Bueno, la tercera etapa es la elaboración y aprobación de los criterios de priorización. Mencionábamos que los criterios de priorización era una jerarquización, ¿no? Un orden. Pero este orden tiene que estar alineado al plan estratégico institucional de la entidad para la cual estamos elaborando, ¿no? Nosotros no podemos priorizar servicios públicos que la entidad en su plan estratégico institucional no lo ha considerado como tal. La cuarta etapa es la elaboración de la cartera de inversiones del PMI. Eso también se hace en el módulo de programación multianual de inversiones. ¿En qué consiste? En hacer una actualización de las inversiones dentro del módulo, de los proyectos, de las IOR, sus fechas de inicio, sus fechas fin. Este es un trabajo en conjunto con las unidades ejecutoras de inversiones y con la unidad formuladora. La siguiente etapa es la aprobación del programa multianual de inversiones y presentación a la DGPMI, ¿no? Esto también está a cargo del órgano resolutivo y se oficia a través del módulo de programación. Finalmente, es la elaboración y publicación del programa multianual de inversiones del Estado. Eso está a cargo de la DGPMI. Lo que hace es unir todos los PMI de los diferentes niveles de gobierno en un solo documento. Y entendemos que ese PMIE es la ruta estratégica a seguir para cerrar brechas.
Acá presento un pequeño flujograma de cómo se elabora el diagnóstico de brechas, ¿no? Para contextualizar y entender mejor lo que venía explicando en la anterior lámina. Bueno, la OPMI del sector, el ministerio, cuando hablamos del sector nos estamos refiriendo al ministerio, elabora los indicadores de brecha. Ellos se encargan de identificar, de elaborar las brechas y calculan los valores numéricos a nivel nacional, regional, provincial y distrital. Pero esto está sujeta a la disponibilidad de información. La primera etapa, que está a cargo de las OPMI de los gobiernos regionales y locales, es seleccionar los indicadores de brecha aplicados al ámbito territorial al cual están adscritos. Acá también es importante mencionar algo. Según el anexo número 2, que es el clasificador de responsabilidad funcional del Sistema de Programación Multianual de Inversiones, ya establece qué niveles de gobierno pueden, pueden intervenir, en qué brechas, las brechas que podemos intervenir según el nivel de gobierno o empresas públicas. No todos los gobiernos regionales pueden intervenir en todas las brechas, al igual que los gobiernos locales. Hay algunas brechas que son de intervención específica. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, entonces mencionábamos, ¿no?, que seleccionamos los indicadores de brechas aplicados al ámbito territorial. Si contamos con estos valores, pasamos a la segunda etapa, que es el análisis descriptivo de los indicadores de brecha seleccionados, en el cual debe de contener este documento, este análisis descriptivo, la ubicación geográfica, la recopilación de indicadores de brecha y la contextualización de los indicadores brecha. En caso no contemos con estos valores, que usualmente esto sucede en municipalidades distritales, estimamos el valor a partir de fuentes primarias o secundarias con las que cuenta el gobierno regional o local. Si no contamos con los valores, tenemos que tomar el valor numérico del indicador del nivel de gobierno inmediato superior. Por ejemplo, yo municipalidad distrital no cuento con los valores, tomo los valores de la provincial. En caso de la provincial tampoco tenga identificado los valores, toma el valor del gobierno regional, ¿no? Usualmente los gobiernos regionales sí presentan, sí tienen esos valores. Y si contamos con los valores, volvemos igual a la segunda etapa, al análisis descriptivo, que debe de tener un contenido mínimo, la ubicación geográfica, la recopilación de indicadores de brecha y la contextualización de indicadores de brecha. Ahora, hay excepciones. Esto es importante mencionar también. Si bien la programación multianual de inversiones, en cumplimiento al anexo 6, establece plazos, para toda regla existen excepciones. En este caso, la cartera multianual de inversiones puede ser modificada, sí puede, mediante las incorporaciones de inversiones no previstas. Pero eso no quiere decir, eso no implica que ya tenemos una programación y de pronto incorporamos todas las inversiones que nosotros creemos convenientes, ¿no? Esa es una manera bastante irresponsable de cargar una cartera de inversiones, porque luego no vamos a contar con el dinero para poder ejecutar. Pero en caso corresponda y cumpla los preceptos que establece el anexo, ¿qué es lo que debemos de hacer o cómo es que funciona, ¿no? A ver, primero, las incorporaciones de inversiones no previstas son inversiones viables o aprobadas que requieren ser programados luego de la aprobación del PMI. Estas se incorporan a la cartera de inversiones del año de ejecución. O sea, yo incorporo, si yo en este momento quiero incorporar un proyecto a una cartera de inversiones, el proyecto tiene que ser programado para este año. Y la oficina de presupuesto debe, o la que haga sus veces, debe de garantizar que existen recursos financieros, porque al momento de incorporar vamos a programar con un monto determinado, y detrás de ese monto no es solo una modificación en el banco, esto debe de tener
un documento de respaldo, ¿no? Y, y además, al igual que todos los proyectos que están en el PMI, tienen que estar vinculados alineados a los objetivos priorizados y contribuir a la meta de productos para el cierre de brecha. Y bueno, a través de qué anexo, les mencionaba el anexo 5. El anexo 5 ha sufrido una modificación para este año. Ya habíamos mencionado el plazo, se realiza durante todo el año. Y cuando no podemos hacer las modificaciones, o bueno, cuando no podríamos incorporar una inversión no prevista, cuando estamos en el registro de la cartera de inversiones, el módulo de programación multianual de inversiones, y cuando existen las actualizaciones por efecto de consistencia con el proyecto y la ley de presupuesto. Usualmente eso sucede en el mes de septiembre y diciembre, ¿no? Que también es importante tomar en consideración, sobre todo en diciembre, que muchas veces hay proyectos que no han gastado, no han ejecutado su gasto, quieren, quieren hacer una modificación, eh, por decirlo así, afectando su presupuesto y dándole a otro proyecto, pero el módulo no te permite. Y ya para cerrar esta primera fase, les quiero mostrar algo que hemos venido trabajando como Cuenca, y es el portafolio de inversiones y nuestra contribución al cierre de brecha. Se han identificado una lista, proyectos que están en las diferentes carteras de los diferentes niveles de gobierno de nuestra cuenca, regionales, provinciales y distritales, y les hemos clasificado de la siguiente forma. A ver, nosotros hemos identificado primero líneas de acción en las cuales vamos a intervenir. Estas líneas de acción están vinculadas a la seguridad hídrica. Y para la primera línea de acción, que es agua y saneamiento, hay 35 inversiones identificadas que cierran 4 tipos de brechas. Por ejemplo, porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de agua potable mediante red pública o pileta pública son 6 inversiones. Porcentaje de la población rural sin acceso al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria discretas, 26 inversiones. Porcentaje de la población urbana sin acceso a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria discretas, son 2 inversiones. Y finalmente, el porcentaje de superficies de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación. Acá hay una modificación. Esta brecha no corresponde a esta línea de acción, pero se ha clasificado, se ha organizado de esa forma para poder compartir. Entonces, para la línea de acción agua y saneamiento hay 35 inversiones identificadas. Para el caso de protección contra eventos extremos, hay 8 inversiones identificadas que cierran 3 brechas diferentes, como podemos observar en la lámina. Para la línea de acción de protección y conservación del ambiente, hay 5 indicadores, 5 brechas distintas que pretendemos cerrar a través de 10 inversiones. En este caso, proyectos. Y el de usos productivos es el que predomina, ¿no? Con mayor número de inversiones, que son 43, que cierran 4 brechas distintas. Y bueno, acá no hemos identificado proyectos vinculados a la línea de acción de gobernanza. Es en lo que venimos trabajando, existen propuestas y esperemos poder concretarlas durante este año. Ya hemos iniciado con la primera fase, que es la de programación multianual de inversiones. Ahora estamos con la formulación y evaluación. La segunda fase, la segunda etapa del ciclo de inversión. ¿Y en qué consiste el proceso de formulación y evaluación? También esto es extraído de un documento del MEF. La fase de formulación y evaluación se inicia con la elaboración de la ficha técnica o del estudio de preinversión correspondiente. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia.
siempre que el proyecto de inversión sea necesario para alcanzar los objetivos y metas establecidos en la programación multianual de inversiones. O sea, el MEPS hace hincapié siempre en el tema de articulación, ¿no? Tenemos que atender la necesidad que ya se ha identificado. Y siempre hablamos de inversiones. El propio nombre del sistema habla de inversiones, pero recordemos que las inversiones constan de proyectos e IOR. Y vamos a ver cuáles son las diferencias, que también acá hemos estado teniendo desde la transición al invierte, no hemos estado aplicando como corresponde, ¿no? Sobre todo las IORs. Inicialmente creíamos que las IORs era una especie de mantenimiento. Y tantas evaluaciones que constantemente está haciendo el MEF, saca un primer manual de mantenimiento, de operación y mantenimiento, para que aterricemos y tengamos claro que no es una IOR, no es una operación y mantenimiento, ¿no? Pero sí se estaban generando estas confusiones. Inicialmente no estaba debidamente normado tampoco, pero poco a poco el MEF ha ido implementando con estandarización de procesos, con material de consulta, con manuales, con guías metodológicas para que ya no incurramos en esto. Entonces, vamos con las diferencias de los proyectos y de las IOR. El proyecto, ¿qué hace? Crea o modifica la capacidad productora de servicios a cargo del Estado. Eso es lo que hace un proyecto. Y sus intervenciones son integrales. Pero, ¿y qué? O sea, y la IOR, en esencia, ¿qué es? Es una intervención específica sobre algún activo o su conjunto de activos, que también los conocemos como activos estratégicos, que forman parte de una unidad productora en funcionamiento. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Ya existe un servicio, y a través de una IOR, este servicio de repente no cuenta con equipamiento, necesita que hagamos una reposición del equipamiento. Un ejemplo que siempre lo he escuchado y que también lo comparto ahora es en un hospital. Hablemos de una intervención puntual. Hay un hospital que está en pleno servicio, está ofreciendo el servicio, ¿no? ¿Y cómo intervenimos a través de una IOR? Sabemos que los hospitales y la pandemia también ha mostrado eso en la realidad de nuestro país. No estaban debidamente equipados, muchas ambulancias no estaban en funcionamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer con una IOR? Adquirir un activo estratégico, una ambulancia, para mejorar el servicio. Podemos adquirir equipamiento para el caso del área correspondiente a cirugía. Podemos adquirir, es una intervención específica a algo que ya existe, ¿no? Y es importante mencionar que también existe una lista de activos estratégicos que cada sector ha ido actualizando. Al inicio yo recuerdo que en el 2019, cuando nos hablaban de activos estratégicos, no teníamos claro qué era, ¿no? Porque desde el SNI venían los activos estratégicos, pero para la IOR había esa inquietud, no podíamos concretar. Pero felizmente en estos últimos 4 años he visto de cerca las modificaciones y la implementación de metodologías, guías que tiene la DGPMI, y ya los sectores mismos han implementado su lista de activos estratégicos, ¿no? Pero igual acá les presento, hay 6 ejemplos en función del tipo de activo estratégico, de lo que podría ser una intervención con una IOR. Por ejemplo, en infraestructura, edificaciones incluidos equipamiento inmobiliario, obras de ingeniería civil en general. Para equipos,
Puede ser un activo, el hardware, la maquinaria, equipos de telecomunicaciones, salud, ciencia, entre otros. Mobiliario, puede ser los mobiliarios utilizados por operadores para la atención de los usuarios. También puede ser mobiliario de aulas, mesas, sillas, consultorios o mobiliarios urbanos, los paraderos, que siempre Vivienda pone esos ejemplos de mobiliarios urbanos. También vehículos, lo que les mencionaba, ¿no? Acá en los ejemplos vemos los ómnibus, autos, camionetas, motocicletas, buques, aviones, trenes, medios de transporte para la defensa y seguridad, entre otros. Terrenos en general, y en la parte de intangibles, sistemas de información, software, sistemas de organización y otros. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Pero también, como les mencionaba, ya hay una lista preestablecida por los propios sectores. No todos los sectores, pero gran parte sí ya cuenta con una lista. Bueno, ahora, lo que mencionábamos, las inversiones que son intervenciones temporales y comprenden lo siguiente, los proyectos y las IORs, ¿no? Los proyectos que se reflejan en fichas técnicas estándar y simplificadas, también en fichas técnicas para proyectos de baja y mediana complejidad, vamos a ver más adelante, en función a los montos, y los estudios de preinversión a nivel de perfil. Y en el caso de las IOR sabemos que existen las de optimización, ampliación marginal, reposición, rehabilitación, ¿no? Eso es lo que a la IOR lo hace distinto. Ya de por sí, para cada tipo de IOR, son intervenciones específicas, puntuales, que la propia norma también establece, ¿no? Por eso es que hay una nota en esa diapositiva e indica que las IOR deben corresponder a una brecha de infraestructura o acceso a servicios, por lo tanto deben estar en el diagnóstico de brechas del PMI de la entidad. O sea, si queremos intervenir con una IOR, la finalidad o la brecha que esta IOR va a cerrar también tiene que estar considerado en el PMI, ¿no? En nuestro diagnóstico. Y bueno, acá les muestro un proceso de formulación y evaluación de proyectos, o sea, en realidad los pasos a seguir. Esto no está en la norma como tal, pero esto ya viene desde desde la experiencia, ¿no? Del día a día. O sea, cómo se formula y evalúa el proyecto. Iniciamos con el registro de la idea de proyecto, que es a través del formato 5. Luego elaboramos la ficha técnica o el estudio de preinversión, dependiendo qué es lo que corresponda. Luego de elaborar, evaluamos la ficha técnica. También les voy a mostrar el contenido mínimo que esas deben de tener. Se viabiliza el proyecto o aprueba la IOR o el estudio de preinversión, y la vigencia es solamente de 3 años a partir de la viabilidad de la aprobación. Y finalmente la unidad formuladora registra en el banco de inversiones el proyecto o la IOR a través del formato 7A o el formato 7C, ¿no? Que es el registro de IOR. En síntesis, la formulación y evaluación de proyectos consta de estos 5 pasos. Eso es lo que hacemos en esta fase del ciclo de inversión. Registramos la idea, elaboramos la ficha, evaluamos, viabilizamos o aprobamos y registramos en el aplicativo informático. Y bueno, el primer paso, que era el registro de idea de proyecto. ¿Qué es una idea de proyecto? Igual, esto lo he extraído de un documento del MEC, que la idea de proyecto o de programa es una hipótesis o planteamiento preliminar respecto a cómo solucionar, mediante una inversión pública, un problema o satisfacer una necesidad de una determinada población afectada, ligada a la prestación de un servicio público con una brecha debidamente identificada y priorizada en el marco de la programación multianual de inversión. La idea de proyecto no representa una solución definitiva en la parte técnica, sino que su hipótesis o planteamiento preliminar debe corroborarse, validarse o replantearse durante la fase de formulación y evaluación.
¿Qué formato utilizamos para hacer ese registro? Si es un proyecto o programa, el formato 5A, y bueno, ahí hago la precisión que ese formato ha sido modificado el 19 de abril, y si es una IOR, a través del formato número 5C. El segundo paso, ¿no? Que es elaborar la ficha del estudio de preinversión. Acá hay algo importante que debemos de conocer. En la sesión de hoy nosotros no vamos a hacer énfasis en cómo elaboramos o vamos a desarrollar una ficha, pero sí vamos a dar un marco general de cómo identificar qué ficha es y o qué tipo de ficha utilizar o qué tipo de qué tipo de documento técnico corresponde en función a ciertas especificaciones que la norma especifica. Entonces, a ver, de los niveles de documentos técnicos, la ficha técnica simplificada es para todas aquellas inversiones que su costo es menor a las 750 unidades impositivas tributarias, las UITs. Ya. Luego tenemos la ficha técnica estándar aprobada por el sector, que es cada ministerio, no todos los ministerios, pero educación, agricultura, ambiente, eh, vivienda, ha estandarizado para ciertos proyectos sus fichas. Ya nos dan un contenido mínimo, ¿no? Entonces, pero cada una de estas fichas también tiene sus propias características para ser aplicadas. Al terminar podemos revisar una, por lo menos que esté alineado a la seguridad hídrica. Van a disculpar. El siguiente nivel de documento técnico es el estudio de preinversión a nivel de perfil, que muchos lo asociamos bastante a lo que era el SNIF, ¿no? Porque en el SNIF mencionábamos siempre el estudio de preinversión. Es quizás un concepto que lo hemos traído también al invierno. ¿Y qué características tienen estos proyectos? Son todos aquellos que su modalidad de ejecución será a través de una asociación pública-privada cofinanciada. Recordemos que las asociaciones público-privadas cofinanciadas, parte del dinero lo pone el Estado y la otra parte lo pone el privado, ¿no? En nuestro portafolio como Cuenca no hemos identificado ningún proyecto que se esté ejecutando a través de esta modalidad. Es un tema que a través de Proinversión se está fomentando a nivel nacional, ¿no? Están promocionando que optemos por estas modalidades, pero no, en nuestro portafolio como Cuenca no hemos identificado ninguno que se esté ejecutando bajo esta modalidad. Otro nivel de documento técnico es el estudio de preinversión a nivel de perfil también, pero la diferencia es que esto es para fondos públicos provenientes de operaciones de endeudamiento externo. Otro nivel de documento técnico es el estudio de preinversión a nivel de perfil. La característica que tiene este es que el monto de inversión es mayor o igual a 407.000 unidades impositivas tributarias. Un comentario respecto a estos niveles de documentos. Vamos a identificar, usualmente en la práctica, qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Cuando ya tenemos la idea, hay un monto aproximado, sabemos que no es el definitivo, ya nos corresponde hacer la formulación a través de nuestro equipo multidisciplinario, ¿no? Porque recordemos que los proyectos siempre son multidisciplinarios y que así tenemos mejores resultados. Hacemos un presupuesto preliminar, un aproximado. ¿Por qué? Cada estos documentos técnicos, cada documento técnico que tenemos, ya sea el simplificado, la ficha técnica estándar por el sector,
y los demás tienen ciertas características, requieren de información específica unos de los otros, sobre todo en el estándar y la simplificada, ¿no? Entonces, evaluamos, hacemos un primer tanteo para que vayamos desarrollando el proyecto. ¿Y qué formatos vamos a utilizar para, para registrar estos? El formato 6A y, perdón, sí, el formato 6A o el formato 6B. Acá, perdón, hemos adelantado las... Un momento. Voy a ver, voy a retornar. Un momento, por favor. Ya. Acá está mejor, quizás podemos tomar una captura de pantalla. Esto nos va a dar en resumen lo que les iba explicando, ¿no? Los niveles de documentos técnicos. Los niveles de documentos técnicos, perdón, estaba con el micro apagado. Los rangos y montos de inversión en función a las UITs. Y la inversión en sí, ¿no? El formato que corresponde utilizar. Y también es importante tener en cuenta los contenidos mínimos. Especialmente entre las fichas técnicas simplificadas y estándar frente a los estudios de preinversión a nivel de perfil. Recordemos que los estudios de preinversión a nivel de perfil siempre nos va a pedir mayor información. En el caso de las fichas técnicas simplificadas, piden un diagnóstico del estado situacional o necesidad que se pretende resolver y los factores que influyen en su evolución, la definición del problema y objetivos a través del árbol, ¿no? Árbol de medios y finos, causas y efectos, el estudio de mercado del servicio, el análisis de la oferta actual, la oferta optimizada, o sea, la oferta, lo que tenemos, cómo podríamos mejorar lo que tenemos, cuánto es lo que requieren, la demanda actual, cuánto es lo que se requiere, la proyección futura, dependiendo del tipo de proyecto, realizamos nuestras proyecciones, y el cálculo de la brecha. También otra característica de las fichas técnicas simplificadas son el estudio técnico, perdón, el contenido mínimo es el estudio técnico, debe tener el análisis de tamaño, localización, tecnología y momento en el cual se va a invertir. Otro ítem que es importante o que debe de tener estos documentos es la identificación, medición y valorización de los costos y beneficios sociales, ¿no? También debe tener una evaluación social del proyecto de inversión y un plan de implementación. Y para el caso de los estudios de preinversión, la definición del problema y objetivos, cuantificación de su contribución al cierre de brechas, justificación del dimensionamiento, líneas de corte y o parámetros de formulación y evaluación, información cualitativa y análisis de la sostenibilidad. ¿Qué condiciones, ya en el momento, en el tercer paso de la evaluación de la ficha técnica o el estudio de preinversión, qué condiciones debemos de tener en cuenta para que viabilicemos o aprobemos? Primero, que se alinee el cierre de brecha. Segundo, que tenga una contribución al bienestar de la sociedad. Y tercero, que sea sostenible durante la fase de funcionamiento, que también es otro problema frecuente, ¿no? Cuando ya hemos terminado de ejecutar el proyecto de la ejecución física, ya tenemos el oso deportivo, ya tenemos las pistas y veredas, o ya tenemos los canales de riego, muchas veces no es sostenible para su operación y mantenimiento. Si bien para la aprobación del perfil, la aprobación del expediente técnico, hemos firmado actas, nos hemos comprometido, tenemos lo que sucede, ¿no? En gran parte de las comunidades, en su libro de actas, ellos mismos se comprometen con hacer el mantenimiento del servicio que estamos ofreciendo como Estado, como gobierno, muchas veces se queda en el olvido, por decirlo así. Entonces, el deterioro de la infraestructura y del servicio público
es más rápido de lo que se tenía previsto en el estudio en sí, ¿no? Y es importante, por eso, considerarlo dentro de la evaluación de la ficha o del estudio de preinversión. El cuarto paso es la aprobación de las fichas técnicas de los estudios de preinversión, donde lo hacemos en el banco de inversiones. ¿Quién lo hace? La unidad formuladora. ¿A través de qué formatos? El formato 7A, que es para proyectos o programas, perdón, para proyectos, y el formato 7C para las inversiones de optimización en ampliación marginal, rehabilitación y reposición, ¿no? Que son las IOR. El quinto paso, esta lámina también nos va a ayudar a, ver eh, un resumen de lo que hemos estado mencionando. Acá indica que la formulación y evaluación inicia con la elaboración de la ficha técnica o el perfil o el IOR, y qué requisitos y precisiones debe de tener, verificar que la inversión cuente con saneamiento físico legal o arreglos institucionales, luego verificar en el banco de inversiones que no existe una inversión con mismos objetivos, beneficiarios, localización y componentes. Esto también es el tema de la duplicidad de inversiones, ¿no? Que no podemos volver a hacer una propuesta que ya existe y que está registrada. Eso también es responsabilidad de la unidad formuladora. También menciona que se aprueba y registra la inversión en el banco de inversiones, así como sus resultados de la evaluación realizada, lo que decíamos, ¿no? A través del formato 7A, del formato 7C. Quien la UEF declara la viabilidad para proyectos de inversión o aprobación para IOR. Y con el resultado de la evaluación, y también es importante mencionar, no todos los proyectos en la práctica y en la cotidianidad y en el día a día, aparentemente todos los proyectos se aprueban o son viables, pero la unidad formuladora está en el deber también de no aprobar aquellos proyectos que no cumplen los preceptos que se han mencionado anteriormente, ¿no? Y acompañado de la OPMI, porque la OPMI, recuerden que la propia norma indica que es transversal en todo el ciclo de inversión. La OPMI puede pedir información que requiera necesaria en cualquier etapa del ciclo de inversión, ¿no? Y también acá les voy a presentar algunos datos de nuestra cuenca. A nivel de las 3 regiones, bueno, sabemos que de la cuenca Pampas, su ámbito son 3 regiones, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. A nivel de las 3 regiones, entre fichas y perfiles, para Apurímac hay 19 en nuestro portafolio, ¿no? Para Ayacucho son 43 y para Huancavelica son 3. ¿Cuánto representa en dinero? Apurímac, 365.627.271. Ayacucho, 965.257.227. Y Huancavelica, 45.851.528. Me han preguntado antes, ¿por qué Huancavelica tiene tiene tan pocas inversiones? Y definitivamente esto va a estar reflejado en el costo, porque nuestro ámbito no es solamente está en dos distritos de Huancavelica, el ámbito de nuestra cuenca, a comparación de Apurímac y Ayacucho, que está casi en toda la región de Ayacucho, y en Apurímac está únicamente en la provincia de Andahuaylas y Chincheros. Con esto culminaríamos la fase de formulación y evaluación. Iniciamos con la fase de ejecución. Igual esto es un extracto de un documento del MEP que define la fase de ejecución como las inversiones, como lo siguiente, que las inversiones ingresan a la fase de ejecución del ciclo de inversión luego de contar con la declaración de viabilidad en el caso de proyectos de inversión o la aprobación tratándose de IOR, siempre que se encuentren registrados en el PMI. Esto, miren, viabilizamos el proyecto, aprobamos la IOR, pasó a la fase de ejecución. Como les mencionaba al inicio, la fase de ejecución, ¿quién es responsable de la fase de ejecución?
La unidad formuladora ya no es responsable, sino la unidad ejecutora de inversiones. Y es lo que preguntaba el compañero, el interno en el chat. No puedo cambiar unidad formuladora, pero sí puedo cambiar unidad ejecutora, ya en la fase de ejecución, que inicia con la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, ¿no? ¿Y en qué consiste? Consiste en tres cosas puntuales. Elaboramos el expediente técnico o documento equivalente, que también su vigencia es solamente de 3 años a partir de la aprobación o la última actualización en el banco, y para las IOR, por favor, esto es importante porque por experiencia recibimos recordemos que Contraloría ya entra en la fase de ejecución, ¿no? Ellos a través del Infobra siempre nos están pidiendo que actualicemos la situación de las inversiones, y con mayor razón si el proyecto tiene un presupuesto asignado para el año. Hacen sus informes simultáneos, creo, si mal no estoy utilizando el término. Por experiencia, teníamos un reservorio, una IOR, en una entidad que yo trabajaba, teníamos una IOR y no ejecutábamos. Por ejemplo, del año 2018 que estaba programado, no ejecutamos y volvimos a programarlo en el año 2019. Y llegó Contraloría, se pronunció por este detalle e hizo mención a lo que establece la norma, que la IOR solamente su vigencia es 1 año desde que lo aprobamos o de su última actualización, porque de las IOR también elaboramos un expediente técnico. Entonces, si hemos aprobado ese expediente técnico, solo tenemos 1 año para ejecutar. ¿Ya? El siguiente, o sea, lo primero mencionaba recapitulando que era elaborar el expediente técnico, ¿no? En qué consistía la fase de ejecución. Luego está propiamente la ejecución física de las inversiones. Y concluye con la liquidación técnica y financiera. Vamos a desarrollar cada uno de estos ítems. Elaborar el expediente técnico, documento equivalente. ¿Quién elabora esto? La unidad ejecutora de inversiones. Hemos declarado viable el proyecto o hemos aprobado la IOR, iniciamos con elaborar el expediente técnico, documento equivalente. Siempre que se encuentren registrados en el PMI, ¿ya? Y mencionábamos al inicio, sí, ha podido nacer una necesidad, pero no está en mi PMI. ¿Puedo incorporarlo? Sí, es acá donde vas a incorporar, pero con un visto bueno de la oficina de presupuesto o lo que hagas usted, porque tú tienes que garantizar que estás incorporando a tu cartera con el respaldo de que el presupuesto te dice que sí tienes la plata para hacer, o sea, que sí podemos solventar, sin generar perjuicio en las otras inversiones. Eso también es importante tomar en cuenta. El segundo paso para la elaboración del expediente técnico es el órgano resolutivo de la entidad autoriza la elaboración del expediente técnico o documento equivalente cuando se trate de fichas técnicas viables, ¿ya? Recordemos que algunas entidades tienen sus directivas internas. Esto es un marco general, pero hay entidades que ya tienen sus directivas internas y que ahí ya establece una propia. Pero por default, esto es lo que está. Podríamos mostrar el resumen de la norma, del marco normativo general, ¿no? El tercer paso es que la unidad ejecutora de inversiones y la unidad formuladora durante la etapa de elaboración del expediente técnico, podrían surgir modificaciones. Sin embargo, esas modificaciones que quiera realizar la unidad ejecutora de inversiones debe de ser sustentado ante la unidad formuladora. Hay modificaciones que sí te permite y la norma lo establece, pero hay modificaciones que no son permisibles. Y en manos de quién está a dar pase a esto es a la unidad formuladora, porque ellos van a hacer la consistencia del proyecto, del estudio de preinversión o la ficha con el expediente técnico, ¿no? Finalmente, el órgano resolutivo autoriza la ejecución física financiera en el caso de inversiones viables mediante fichas técnicas.
Y en caso de rechazo de la inversión, la UEF informa a la OPMI para que se consigne en el PMI. Podemos ver en esta lámina que es un trabajo en conjunto que realiza el órgano resolutivo con la unidad ejecutora, la unidad formuladora e incluso la OPMI. Reitero lo que les mencionaba en la anterior fase del ciclo de inversión. La OPMI es transversal en todas las etapas, ¿no? En todo el ciclo de inversión. Y va a pedir la información que sea necesaria cuando lo crea pertinente. También como experiencia, un proyecto productivo nos ha pasado, un proyecto productivo aprobado, la unidad formuladora dio el pase a las modificaciones, ¿no? La unidad ejecutora le dijo a la unidad formuladora, mira, quiero hacer estas modificaciones. La unidad formuladora aceptó las modificaciones. Entonces, al momento de incorporar, porque iba a ser una inversión no prevista, la OPMI revisa el informe de consistencia y no existía consistencia entre el estudio de preinversión y el expediente técnico. Las modificaciones, o sea, la variación de ambos estudios era sustancial. ¿Qué hizo la OPMI? Le pidió a la unidad formuladora todo el estudio de preinversión, le pidió a la unidad ejecutora todo el expediente técnico y no lo incorporó a la cartera de inversión. Sucede. Entonces siempre es importante tener en cuenta esto, que las modificaciones tienen que guardar relación sobre todo al objetivo de la intervención. Muchas veces dicen que lo viabilicen así y luego en ejecución lo modificamos. Sí, bastante irresponsables nosotros como operadores, porque luego te toca una OPMI que no te va a dejar hacer estas modificaciones, o incluso cuando esté en momento de ejecución, la OPMI puede sugerir el cierre del proyecto. Entonces, a tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, a la elaboración del expediente técnico, ¿qué se sujetaba? A ver, les mencionaba las modificaciones, ¿no? Siempre el expediente técnico tiene que guardar relación con el estudio de preinversión. En la teoría, en la práctica, seguro acá tenemos operadores, tendrán experiencia, muchas veces no lo hacemos de esa forma, ¿no? Y no medimos consecuencias. Nunca sabemos hasta cuándo nos vamos a quedar en el puesto, no sabemos hasta cuándo vamos a ser operadores de UEF, de OPMI, no sabemos si vamos a tener la mala suerte de que OSI intervenga nuestra área, ¿no? Y en sus últimos años eso ha sido, ha habido muchos casos, incluso ahora, recordemos que Contraloría ya ha incorporado el tema de control concurrente. Eso es para inversiones de mayor envergadura en costo de inversión, pero ahí está, ¿no? Siempre está. Entonces, a lo que voy. ¿Cómo elaboramos el expediente técnico? Tiene que estar de la mano la concepción técnica y el dimensionamiento del estudio de preinversión. Por eso dice, la concepción técnica y el dimensionamiento del contenido, que estaba en la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la viabilidad, o la información registrada en el banco de inversiones para la IOR. Tiene que responder a esto el expediente técnico, a lo que está establecido en el proyecto viable o en la IOR aprobada. Y también que, lo que ya mencionábamos, que tiene una vigencia máxima de 3 años contado desde la aprobación de su última actualización. Vigencia. El expediente técnico, 3 años. La IOR, solamente 1 año. Entonces, estos son detalles que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Así no seamos UEF o PMI. Muchas veces también he escuchado a los de unidad ejecutora. Yo soy solo unidad ejecutora. Sí, pues, pero la nueva norma, el invierte, la responsabilidad la carga la unidad ejecutora. ¿Eres autónomo? Si eres autónomo. ¿Puedes dar tus modificaciones? Puedes dar las modificaciones. Pero luego, cuando no guarda relación, cuando se ha perdido la licencia del proyecto, ¿qué pasa, no? Ahora, la UEI. También, ¿qué debe de hacer la UEI? Verificar que se cuente con el saneamiento físico legal o con los arreglos institucionales antes del inicio de su elaboración. Muchas veces viabilizamos proyectos
con actas, ¿no? Actas simples. Por ejemplo, para la construcción de reservorios, actas simples actas de compromiso de donación de terreno. Llegamos a la elaboración del expediente técnico. ¿Quién reconoce esa acta simple? Nadie. No reconoce. Ya hemos contratado al consultor, el consultor ha hecho los estudios definitivos y no hay terreno donde construir nuestro reservorio, ¿no? Entonces, por eso es que la UEI debe de, antes de hacer el requerimiento o antes de iniciar ellos la elaboración del expediente técnico, verificar que cuente con saneamiento físico legal. Luego, ¿qué más debe de hacer la UEI? Previo al registro del resultado del expediente técnico o documento equivalente, remite el formato 8A firmado visado a la unidad formuladora para su revisión. Entonces, en el formato 8A, la unidad formuladora, ¿qué va a evaluar? ¿Qué evalúa la unidad formuladora en la consistencia? Que el objetivo por el cual un proyecto o una IOR fue viabilizado o aprobado, en el expediente técnico la esencia del proyecto no se pierda, que se mantenga, ¿no? Podemos mejorar, sí, podemos mejorar, podemos cambiar tecnología, también podemos cambiar tecnología, pero en dimensionamiento no podemos disminuir en el momento de elaborar el expediente técnico. Si teníamos previsto instalar 10 unidades básicas de saneamiento, no, en el estudio de preinversión, en el expediente técnico no podríamos proponer que vamos a instalar solamente 8. No. Entonces, podemos mejorar. La norma también te dice, puedes mejorar, pero no puedes disminuir o modificar por algo de menos valor del que ya estaba previsto, ¿no? Y también la UEI que hace obtener la clasificación y certificación ambiental, así como certificaciones sectoriales. Otro ítem importante. Y también donde entra bastante la Contraloría. Un ejemplo de un caso de seguridad ciudadana, tuvo un cambio de localización. Primero estaba en la PBA, luego se fue a la PBB, y finalmente encontraron un terreno. O sea, de por sí ese proyecto no debió de ser viabilizado. Pero bueno, lo viabilizaron y lo empezaron con su ejecución. Entonces, omiten ese primer paso de verificar el saneamiento físico legal. Continúan con todo, la actualización del expediente, elabora. Encuentran la nueva localización, empiezan con la construcción, con la mala práctica de hacer las cosas en paralelo, o sea, su certificación, estaban haciendo el trámite de certificación ambiental porque estaban cerca a un río, y estaban construyendo en simultáneo. ¿Qué pasó? Contraloría, control simultáneo, ¿no? Porque recordemos que Contraloría, a través de control simultáneo, hace sus visitas de oficio y lo que le corresponde dentro de su sistema administrativo. ¿Qué pasó? Paralizó el proyecto. ¿Qué hace? Busca responsable. La primera pregunta, ¿por qué la UF le dio la consistencia? No correspondía darle la consistencia, no tenía el saneamiento físico legal, no tenía los documentos en orden, ¿no? Entonces, muchas veces como proyectistas, trabajamos bajo supuesto. Sí, eso va a salir, eso lo vamos a hacer. Nosotros, eso en un mes sale. Muchas veces no se da, justamente también por la alta rotación de funcionarios, ¿no? Nos confiamos. No, yo trabajé con él, sí lo va a hacer. Mentira. Y luego cuando ya hemos derogado gasto, ya hemos realizado pagos, ¿vas a dar marcha atrás? ¿No? Ahí interviene Contraloría. Ahora vamos a ver la etapa 2, el segundo paso, que era la ejecución física y las inversiones. En resumen, la ejecución física, ¿dónde inicia? Con la aprobación del expediente técnico o documento equivalente. ¿Puede haber modificación durante la ejecución física? Sí puede. ¿Quién lo hace? La unidad ejecutora. Tiene que registrar el formato 8, obligatorio. Lo tiene que hacer. ¿Ya? Luego, cuando terminas con la ejecución física, ¿qué hace la unidad ejecutora? Debe de hacer la recepción de activos de acuerdo a la norma. Acá también es
es otro tema, perdón, es otro tema en particular. A ver, un momento, por favor. Tengo problemas con... Ya, acá. Les decía, culminada la ejecución física se efectúa la recepción de activos de acuerdo a la norma, ¿no? Hay una norma específica para cada sector, sobre todo educación y salud tiene unas normas específicas. Y dependiendo de la modalidad de ejecución, si la entidad ha construido con su personal, por así decirlo, o si ha sido por administración indirecta, que ha contratado una empresa, perdón, para que lo ejecute, realiza la entrega física de los activos a la entidad responsable de la provisión de servicio en la fase de funcionamiento. Las excepciones, sobre todo en este ítem, son para educación, salud y las comisarías que están adscritas al MINTER, ¿no? Porque en el caso de educación, la entrega, tú como gobierno municipal has podido construir el colegio. Está dentro de tus funciones, sí, la norma te permite también, pero tú no recepcionas el colegio. ¿Quién hace que el colegio funcione? ¿Quién se encarga de esos gastos? El Minedu, a través de sus gerencias regionales de educación, o a través de las UGELes, ¿no? Entonces, ¿a quién hace la entrega física una vez que has terminado de construir un colegio? A la UGEL. No le haces la entrega a la municipalidad, a pesar que la municipalidad ha podido construir. De la misma forma es para los centros de salud, ¿no? Entonces, ahí es importante tomar en cuenta eso. Luego, en caso sea por administración indirecta, el contratista tiene que realizar la liquidación financiera o la unidad ejecutora, ¿no? Cuando nosotros como entidad lo hemos ejecutado, nosotros liquidamos. Y si lo ha ejecutado un tercero, una empresa, el contratista hace la liquidación técnica financiera. Y eso también yo les invitaría, ojalá que en la siguiente sesión nos dé más tiempo, verificar de todas las inversiones que tenemos en el banco, por lo menos de un distrito o de una provincia, cuántas han sido registradas su liquidación. Esto es importante, a ver, creo que tenemos acá. Eso también es importante. ¿Por qué? Muchas veces no realizan, hay proyectos, señores, de años anteriores, de 2005, 2006, que tienen la liquidación, incluso tienen su resolución de liquidación, pero que no se han dado tiempo de registrarlo en el banco. Y ese es un problema para todos, ¿ah? Porque luego tú vas revisando y el proyecto sigue activo con su presupuesto al 100%, o sea que ya gastó el presupuesto al 100%, pero está activo, ¿no? Podrías deducir que ese proyecto ya ha terminado, pero para el sistema sigue activo. En teoría, tú no podrías proponer otro proyecto en ese lugar, otro proyecto similar en ese mismo lugar. Y de repente han pasado tantos años que ya corresponde un mejoramiento, ¿no? Pero en teoría no lo podrías hacer, porque estarías duplicando una inversión, esta inversión sigue activa. Entonces, hay la mala práctica de no hacer los registros de las liquidaciones. O sea, deberíamos o sea, tienen las resoluciones de liquidación, pero no están registradas. Y pareciera o sea, ese tema, esa articulación intersistémica, en el caso de las liquidaciones, ¿a qué arrastra? No sé si alguien de acá, de los que está presente, trabaja en el área de contabilidad de alguna de las entidades, cuando hacen el sinceramiento de sus estados financieros. Tienen sus activos, tienen sus pasivos, el proyecto no está liquidado, sigue siendo activo, no lo ha podido pasar para el pasivo, no lo puedes depreciar. O sea, es un tema que arrastra varias cosas, ¿no? Pero nosotros no tomamos conciencia aún de hacer las cosas de esa forma. Incluso para nosotros mismos como Cuenca, dentro de nuestras funciones está la promoción de elaboración de fichas de idea, de las necesidades de intervención que hemos identificado en la etapa de diagnóstico. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros no tenemos acceso al banco de inversiones, ¿no? Si nosotros tendríamos acceso, yo como responsable de esta cuenca, yo tendría acceso a la base de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, podría hacer muchas más cosas, pero no tengo acceso. Entonces, el momento de hacer las propuestas de las ideas, nosotros ¿en qué nos basamos?
en información pública del MEF. Entonces, yo veo, ¿no? Me da mi reporte. A nivel de las 3 regiones, supero las 22.000 inversiones. Y yo veo y tengo un montón, o sea, casi el 90% de las inversiones que están activas. O sea, que aparentemente podríamos todavía intervenir en esas. Y yo contrasto con lo que hemos recabado en la etapa de diagnóstico y las necesidades de intervención de la población, y no puedo pues elaborar mi idea, porque aparentemente esa idea, ese proyecto ya está ahí registrado, y lo veo como activo. Estaría yendo en contra de la norma, y de seguro cuando yo lo presente a la entidad por la cual quiero que sea financiado mi idea claro, la idea de proyecto, lo primero que va a hacer, ¿qué hacen los ministerios primero? ¿Qué hacen los ministerios primero? Lo primero que hacen los ministerios es ver si tienes inversiones con su ministerio activas. Si tienes inversiones activas, se va a pedir que cierre. Lo mismo hacemos nosotros. Y cuando nosotros vamos a querer buscar el financiamiento para esa inversión, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque me va a decir que yo tengo un proyecto aún activo. Entonces, si nosotros los que estamos hoy participando de ese taller, quizás no somos parte no trabajamos en el área de lo que es inversión pública, pero trabajamos en la parte de contabilidad, siempre socialicemos, compartamos, porque estas cosas suceden. Lo que yo les vengo compartiendo durante esta exposición es lo que yo desde mi experiencia lo he vivido. Ese tema de las liquidaciones tiene un efecto arrastre. Uno, que te cierras puertas para nuevas inversiones, para que puedas incluso generar nuevas ideas de proyecto y formular. Ahora, el otro es en el tema de los estados financieros de las entidades. Sus activos, sus pasivos no cuadran y parece gracioso, pero sucede. Y luego cuando hablas con la contadora te dice que en sus activos tiene, se me ocurre, 10 infraestructuras físicas y en sus pasivos, pero de esas 10, 9 ya están depreciadas y ya han superado los años, el tiempo de depreciación preestablecido y lo demás, pero sigue como activo y no pasó a ser pasivo. O sea, tiene un efecto rebote en otros sistemas, ¿no? Y muchas veces nosotros no tomamos en consideración eso. Y bueno, ya para terminar esa parte de la ejecución física, finalmente, ¿qué hace la unidad ejecutora? Registra, ¿no? En teoría, debería de registrar en el banco de inversiones el formato 9, que es el formato de liquidación de proyecto, el formato 9, que es el registro de cierre de inversión. Y ahí podríamos decir, solo si registramos el formato 9 en el banco de inversiones, que este proyecto está cerrado, está tramitado. Si no, ese proyecto sigue activo. Y cuando alguien como nosotros, les comentaba que empezamos a hacer un cruce de información, ¿no? De las ideas que podríamos proponer y lo demás, encontramos proyectos activos y yo ya no puedo proponer una idea de proyecto para ese ámbito, de esa misma tipología, ¿no? Cuando de repente necesitan que se mejore el servicio, que se amplíe, o que se intervenga con una IOR con un activo estratégico específico, pero sucede, ¿no? Vamos con, esto ya lo hemos visto, hay un error acá en la diapositiva. Les mencionaba las modificaciones en la fase de ejecución, sí, lo podemos hacer. ¿Quién lo hace? La unidad ejecutora. Y tiene que sustentar, ¿ante quién? Ante la unidad formuladora. Y la unidad formuladora, ¿qué va a hacer? Va a evaluar si las modificaciones, o sea, si aún así la unidad ejecutora esté proponiendo estas modificaciones y el proyecto sigue cumpliendo su objetivo central, ¿no? Y si hay modificaciones, van a ser aceptadas si son para mejores. Siempre tiene que ser para algo mejor o igual de lo que estaba propuesto, no para algo menos, por decirlo así. Y acá, en la parte inferior vemos, dice una nota, ¿no? Si luego de la evaluación de la unidad formuladora determina que se ha modificado la concepción técnica o que no subsiste la necesidad de ejecutar la inversión, corresponde a la UEI realizar el cierre de inversiones. Esto, en la norma, en la directiva, uno lee la directiva y dice, wow, el invierno es lo máximo. Pero en la práctica esto no sucede. No podría compartir una experiencia de un proyecto en ejecución cerrado, que han cerrado. Sí he vivido uno de un expediente técnico que no correspondía y como PMI hemos recomendado el cierre, o sea,
sin iniciar su ejecución física, pero no conozco de un proyecto que se dé este caso. Pero la norma lo contempla, ¿no? Esto también ya lo hemos visto. Igual les vamos a compartir el material. Ya, ahora vamos a ver el tema de la ejecución física de la IOAR. De la misma forma que un proyecto inicia luego de la aprobación de su expediente técnico o documento equivalente. Su vigencia, 1 año contado de su aprobación. Cuando vence este plazo, la UEI debe actualizar el estudio. Incluso hay entidades que tienen sus propias directivas internas, y he conocido un par de entidades que con 6 meses de antigüedad, por lo menos tienen que hacer la actualización de costos, ¿no? Y en este tiempo de la pandemia, eso ha sido, se ha dado en la mayoría de entidades, porque sobre todo con lo que eran proyectos vinculados a infraestructura gris, por la variación del costo del cemento y de los fierros, ¿no? Entonces, las actualizaciones de presupuesto han sido permanentes. Pero lo que indica la norma es esto, ¿no? Luego de 1 año, en el caso de la CIOAR, se debe actualizar el estudio a fin de continuar con su ejecución, y eso implica la actualización, sobre todo la actualización de costos, ¿no? Bueno, y el seguimiento de la fase de ejecución. Ya hemos terminado toda la ejecución física, ahora el seguimiento de la fase de ejecución. ¿Y quién hace el seguimiento? La OPM, por norma, ¿no? Eso también establecido en la directiva. La OPMI le corresponde hacer el seguimiento de la ejecución. Y bien claro dice en esa lámina que la OPMI en cualquier etapa, fase del ciclo de inversión, puede solicitar la información que considere necesaria para hacer una evaluación. ¿Y qué obligación tiene la unidad ejecutora de inversiones? Su registro mensual del formato 12B. En el sistema administrativo del Invierte es el formato 12B, pero en el sistema administrativo de control gubernamental es el famoso Infobras, el registro del Infobras, ¿no? Entonces, recordemos también, quizás a los que no hemos visto antes el formato 12B, ha tenido una evolución del 2019 al 2022, cada vez se ha vuelto más amigable, ¿no? Pero eso también está sujeto. También compartir la experiencia que muchas veces hacemos el llenado de los formatos de manera errónea. ¿Y dónde se refleja esto? En el formato 12B. He visto residentes, y la verdad que bueno, a veces los paisistas también somos bastante irresponsables con el llenado de los formatos, porque pensamos en el momento, ¿no? El ingeniero te da el presupuesto. Yo como economista empiezo a llenar mi formato, pero el ingeniero he visto que hace un presupuesto global, pero yo necesito para el formato a nivel de componentes, no necesito solo un presupuesto global. Pero como quiero agilizar que mi que mi proyecto sea viabilizado y me paguen por mi consultoría, hago el llenado con el total, el gasto general lo pongo en el ítem de gestión de inversiones, que no está bien, y llegamos al formato 12B, ¿no? Ya se está ejecutando el proyecto, y todavía a pesar que en el formato 8, o sea, cuando han aprobado el expediente técnico, podríamos haberlo modificado, hemos ratificado el error del preinversión, hemos pasado a ejecutar. Llegas al 12B, ¿y qué seguimiento le vas a hacer a la inversión? Si no guarda relación con lo que realmente se refleja, ¿no? El residente está sufriendo por hacer el registro, porque está en su expediente de una forma los costos, en el registro está de otro. Son situaciones que se presentan, señores. Y acá les muestro los formatos que utilizamos en la fase de ejecución. El formato 8A tiene 3 secciones, ¿no? El literal A, el literal B y el literal C. En el literal A es unidad formuladora, en el literal B la unidad ejecutora, y en el literal C también la unidad ejecutora.
El formato 9, que es el registro de cierre de la inversión, el formato 12B, que es seguimiento de las inversiones, el formato 8C, que es para las IOAs. Y también acá les voy a compartir algunos datos de nuestra cuenca. Esto ya también es respecto a al número de expedientes técnicos que tenemos por cada región. Nuestro portafolio priorizado, lo hemos llamado así, Apurima, tiene 13 expedientes técnicos. O sea, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos pasado por varios filtros y hemos llegado a esto, ¿no? Que tenemos el nivel de estudio, nosotros lo hemos llamado. Entonces, anteriormente les había mostrado una lámina de cuántas fichas o perfiles de preinversión tienen viables, y esto es a nivel de expedientes técnicos. Entonces, Apurima tiene 13 expedientes técnicos vigentes que representan en dinero 335.352.420. Ayacucho son 16 inversiones y representa en dinero 379.829.680. Y Huancavelica, solamente 2 inversiones también, que están con expediente técnico, que representa 24.186.542. Y ahora ya para terminar, ¿no? Entramos a la etapa de funcionamiento. ¿O tienen alguna consulta de esta etapa quizás, de la fase de ejecución, para poder pasar a funcionamiento? Ya, continuamos entonces. La fase de funcionamiento, hemos liquidado el proyecto, ya lo hemos construido, hemos liquidado. En buenas prácticas ya hemos registrado la liquidación también del proyecto en el banco, está cerrado, sacramentado, entonces empieza a funcionar nuestro proyecto, ¿no? O sea, ya brinda el servicio el proyecto. ¿En qué consiste? Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión. En esta fase, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones, así como rendición de cuentas. ¿Qué comprende? La provisión de los servicios implementados con la ejecución de las inversiones. Está a cargo de la entidad titular de los activos o responsables de la provisión de los servicios. ¿Qué se realiza? ¿No? Ya habíamos mencionado la operación y mantenimiento. Además, ¿qué más hacemos en la fase de funcionamiento? La evaluación ex post. Como ya les había indicado, ¿no? La evaluación ex post estaba dentro de la normativa, no tenía lineamientos, ya el año pasado han salido los lineamientos, educación está liderando, porque no todas las inversiones pasan evaluación ex post, también hay preceptos que estos deben de cumplir. Y el fin único de estas evaluaciones ex post, que en mi parecer es muy importante, son las lecciones aprendidas o la mejora continua. Las lecciones aprendidas para la mejora continua de las inversiones. Y bueno, y también incluye revisión de cuentas. Y la operación y mantenimiento en específico, que comprende que la producción de bienes, que los bienes y servicios operen y se mantengan de manera adecuada. Esto a cargo de quién está, eso está sujeto a varios factores, pero se debe determinar desde la formulación del proyecto quién se hace cargo de la operación y mantenimiento, ¿no? Cuando en el caso, siempre va a haber el caso excepcional de educación, salud, que los propios, las gerencias regionales, las descentralizadas, tienen que hacerse cargo. Y la entidad titular de los activos o responsables del servicio debe proveer fondos necesarios, realizar reportes sobre el estado de los activos. Esos reportes, mire, la verdad es que en mi experiencia no he tenido la suerte de tener el acceso a un formato 11B llenado, pero este es un insumo en realidad para la generación de ideas y para la formulación de proyectos, ¿no? Porque te da, por ejemplo, de una infraestructura educativa, cuál es su estado, si es bueno, regular, malo, y
tiene una serie de ítems que te pide cuál debas de llenar, que te daría un mejor sustento, un mejor soporte para nuevas inversiones, ¿no? De manera responsable. Y esto deberíamos, en teoría, remitirlo a las OPMs competentes. La evaluación de SPOS, les había mencionado, ¿no? Corto plazo, de mediano y de largo plazo. Esto también tiene sus propias características, no todas las inversiones pasan, hay también unos lineamientos específicos para la evaluación post, y el fin único, las lecciones aprendidas para mejorar las futuras intervenciones, ¿no? Pero ¿quién lo realiza? La OPMI, a través del anexo 12, en coordinación con la unidad formuladora, la unidad ejecutora, e incluso en coordinación con otros sistemas administrativos, como es contrataciones del Estado y lo que es contabilidad, porque necesitas reportes para elaborar, para corroborar, y es más, terminas haciendo un cálculo de un indicador de las modificaciones, ¿no? De cómo estaba concebida la formulación, cómo estaba en el expediente técnico y cómo ha terminado el proyecto. Y haces un cálculo de un indicador que también tiene una explicación en función de unos ratios que también ya lo estableció el MEP, ¿no? Pero esto oficialmente se está implementando desde este año. Entonces también tiene plazos preestablecidos para elaborar estas evaluaciones. Y se registra mediante el formato número 10. Sí, mediante el formato número 10, que se denomina registro para evaluaciones post-inversiones. Anexos y formatos en la fase de funcionamiento. El anexo 12 que es el contenido mínimo para la evaluación ex post, y los formatos, el formato 10, que se registra la evaluación ex post, el formato 11A, registro de información de unidad productora, que les mencionaba, ¿no? En qué situación es bueno, regular, malo. El formato 11B, que es el registro de información de activos estratégicos esenciales. Y bueno, omitan esta parte de elaboración propia. No he elaborado yo esta lámina, pero al final estoy considerando la bibliografía de donde hemos sacado esta información. Bueno, colegas, hemos terminado con la sesión del día de hoy. La idea hoy es presentar un marco general del sistema de programación multianual de inversiones. La siguiente sesión es netamente, nos vamos a abocar a todo lo vinculado a brechas, o sea, queremos compartir lo que hemos venido trabajando como consejo, cómo se han elaborado estas brechas, a qué responde cada una de estas, y ya les vamos a mostrar datos estadísticos más específicos de cómo están nuestras tres regiones, ¿no? Ayacucho, Apurímac y Huancavelica en nuestro ámbito de intervención como Cuenca Pampas.